No sé cuántos de ustedes se han llegado a sentir solos en alguna ocasión. La gente puede llegarse a sentir sola incluso cuando está rodeada de otras personas. Pero piense la última vez que usted se sintió solo. Quizá usted no se ha puesto a pensar en esto, pero la soledad es un problema cada vez mayor de nuestra sociedad. Un estudio que se realizó hace algunos años por el Consejo Americano de Seguros de Vida, aquí en esta nación, informó que el grupo más solitario de todos los Estados Unidos, adivine quiénes son: los estudiantes universitarios. A mí me cayó de sorpresa, sinceramente. Yo hubiera pensado menos otras personas, menos ellos. Pero ellos son el grupo que se puso en el rango más alto de personas que se sienten solas. Ahora entendemos por qué hay muchas cosas que escuchamos de jóvenes que están deprimidos y que de alguna otra manera ya no tienen ánimos para seguir adelante. El grupo que le sigue es el grupo de los divorciados. El tercer grupo lo reciben las personas que están recibiendo ayuda, asistencia social del gobierno. El cuarto grupo lo representan las madres solteras. El quinto grupo, las amas de casa. Y el último de los grupos, nuestros ancianos. En verdad, hermanos, estamos rodeados de muchos conocidos, pero de muy pocos podemos decir que son amigos cercanos. No, el Facebook nos miente. Eso de tener amigos en Facebook es lo mismo que tener desconocidos por todos lados. Los amigos cercanos son aquellos que están en el momento que más lo necesitamos, aunque no tengamos necesidad de llamarlos. Para señalar cuán solitarias pueden sentirse muchas personas, voy a comentarles lo que el pastor Swindoll escribió en uno de sus libros acerca de un artículo de un periódico local en la ciudad de Kansas. Dice el pastor Swindoll: leí este artículo y me llamó la atención. Decía: por $10 puedo escucharle hablar durante 30 minutos sin hacer ningún comentario. Luego dijo el pastor Swindoll: al principio pensé que se trataba de una broma de mal gusto, pero decidí marcar el número y me di cuenta que la persona estaba hablando en serio. Curiosamente le pregunté: ¿ha recibido usted alguna llamada a este artículo? La sorpresa efusiva de la persona al otro lado del teléfono me impactó diciendo: seguro que sí. De hecho, recibo entre 15 y 20 llamadas todos los días. El pastor termina su comentario diciendo: no cabe duda, el dolor de la soledad puede ser tan agudo que hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para tener, aunque sea una media hora de compañía, no importa que sea pagada. Ciertamente, hermanos, el mundo está lleno de gente solitaria. Vivimos en una nación que se caracteriza por ser más aislada, aunque usted no lo crea. Y poco a poco, ustedes y yo que no nacimos en esta nación, poco a poco nos vamos adentrando y vamos también adquiriendo ese tipo de actitud de alejarnos, de únicamente manejarnos por nuestra cuenta. Lo más triste de todo es que hay muchos cristianos que se sienten terriblemente solos. Por eso la idea principal de este mensaje es la siguiente: 2 son mejor que 1, y si son 3, se la pasan mucho mejor. 2 son mejor que 1. En las cosas de Dios, 2 son mejor que 1. Y si son 3, se la pasan mucho mejor. La vez anterior cuando tocamos el libro de Eclesiastés, ese diario que escribió Salomón, estuvimos abordando el tema de la soledad por encimita. Hoy se enfoca él específicamente en hablar a aquellos que se sienten solos, pero también a aquellos que no se sienten tan solos, es decir, nos involucra a todos. En el mensaje anterior, Salomón escribió acerca del mundo opresivo, conflictivo y competitivo en el que muchos trabajan arduamente. Algunos se la pasan de flojonazos, son unos perezosos. Otros están adictos al trabajo, trabajan demasiado. En ambos casos, las dos situaciones
son absurdas, no son correctas. Miren, una persona que ha logrado escalar hasta la parte más alta en una empresa, es el jefe, tras haber alcanzado su objetivo, este triunfante empresario no solamente llega a ser el jefe, pero también descubre que hay muy pocas personas a ese nivel de la empresa. Después de ascender hasta la cúspide de la pirámide del éxito, como le llaman por ahí, el líder descubre que también se ha convertido en el más solitario de todos. Él, que ejerce tanta influencia sobre tantas personas, extrañamente tiene menos y menos amigos, y aún sus familiares más cercanos ya no lo frecuentan. Esto llevó a Salomón a dirigir sus palabras a aquellos que han logrado mucho en la vida, pero se sienten solos. Aquellos que están a la mitad esforzándose para alcanzar algo en la vida. Y también aquellos que están empezando en sus carreras profesionales, que de alguna otra manera aspiran a alcanzar metas un día en el futuro. Es decir, nos abarca a todos nosotros los que estamos aquí. Por eso en esta sección de su libro, en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, en esta parte de su diario, él dice unas palabras muy sentidas, muy perspicaces, que realmente tenemos que prestar atención y sobre todo poner en práctica en nuestra vida, porque son un consejo muy especial, sobre todo cuando llegamos a sentir los punzazos de soledad en nuestra vida. Personas que se casan diciendo de que no quieren quedarse solos el resto de su vida, como si fuera una garantía de estar casado y ya no sentirse solo. A veces hay muchos casados que viven vidas más solitarias, ¿no es cierto? Pero veamos un poquito acerca de esos lamentos de la gente que se siente sola, esos lamentos comunes de la persona solitaria. Si usted se detuviera a escuchar esos lamentos, es más, lo reto a escuchar su propio corazón, lo reto a que escuche lo más profundo de su ser y oiga esa voz de lamento que clama de alguna otra manera no sentirse abatido, solo o abandonado. Al menos Salomón nos ilustra algunas cosas, pero antes de entrar en este pasaje de Eclesiastés 4, 9 al 12, veamos un poquito acerca de lo que las voces de lamento de los solitarios nos dicen comúnmente. La primera voz sale de un corazón de reproche que dice: ¿por qué la gente no me quiere y no me ayuda a salir de estos problemas? Déjeme darle un consejo a usted que piensa de esa manera. Para tener compañía en momentos de necesidad, debemos cultivar las amistades antes de que ocurra la crisis. Las dificultades no atraen a los amigos y hermanos. Las dificultades no atraen a los amigos, pero los verdaderos amigos permanecen a través de las dificultades. Así es que antes de que usted pase una crisis y diga: nadie me quiere, nadie me ayuda, vaya cultivando amistades hoy, para que cuando llegue ese momento usted sepa que hay personas que estarán a su lado. El segundo lamento surge de un corazón autocompasivo, de alguien que tiene mucha lástima de sí mismo. Dice: si tan solo los demás se dieran cuenta de cuán difícil es mi vida. Y acá se le ponen hasta un eco: cuán difícil es mi vida. Sin ánimo de ser insensible, déjeme decirle una cosa: no hay cosas que debiliten más una relación de amistad que escuchar a una persona quejumbrosa que todo el tiempo nos está platicando sus problemas. Está bien que nos cuenten sus problemas, pero de vez en cuando quisiéramos que cambiaran el CD de sus comentarios y escuchar a ver qué cosas nuevas está haciendo Dios, porque algo está haciendo Dios. De hecho, las personas que siempre quieren llamar la atención con sus problemas, pronto logran que aquellos que tanto los escuchan se cansen y pierdan la paciencia. Un tercer lamento surge de aquel que tiene el complejo de mártir, de víctima, que dice: realmente a nadie le importo, estoy solo en este mundo. Está claro que si la gente no sabe cuál es su problema, cuál es su dolor, ¿cómo quiere que la gente se acerque a ayudarle? Es un poquito contrario a lo que dijimos anteriormente. Cuente sus necesidades, pida oración por ellos y deje que Dios se encargue del resto. Pero no le recuerde 100 veces a la persona, con una es suficiente. La ecuación que no nos falla es esta, hermanos. La fórmula ideal para poder comprobar
estamos nosotros teniendo esos amigos verdaderos en nuestra vida es esta: 1 más 1 igual a supervivencia. 1 más 1 es igual a supervivencia. Esto es lo que Salomón expresa. Quizá él se había puesto a pensar en un dicho muy conocido anteriormente que dice: un gozo compartido es un doble gozo y una pena compartida es media pena nada más. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Un gozo compartido es doble gozo. Una pena compartida es media pena, la que usted tiene y la que compartió con su amigo. Interesante, ¿cierto? Secreto pues de la supervivencia no es simplemente disfrutar de los goces de la vida y de soportar las tristezas, sino compartir las dos cosas junto a alguien, a una persona que consideramos una persona especial, sea que esa persona sea su mejor amigo o amiga, o sea que esa persona sea su propio cónyuge. La vida está diseñada para el compañerismo, no para el aislamiento. La vida se hizo para ser vivida en comunidad, no para que cada quien se metiera en su propia casa y no saliera más. Aunque solo Dios, hermanos, es el único que puede satisfacer completamente la necesidad de compañía en nosotros, Él ha escogido hacerlo a través de otro ser humano. Cuando Él creó a Adán, le dio a él también la solución a su problema de compañía, trayéndole a Eva como su compañera ideal. De igual manera, cuando Dios nos creó a ustedes y a mí, nos provocó dentro de nosotros una necesidad de tener relaciones personales con otros seres humanos. Entonces nadie ha sido creado para ser una isla o estar aislado, sino nos necesitamos. Por eso es que el crecimiento se da en comunidad. Hemos puesto ese pensamiento en la visión que tenemos como iglesia, está nombrado en español. Queremos ser un lugar donde nadie camine solo, sino que todos vivan en comunidad multiplicando discípulos. ¿Se dan cuenta? Está aquí mismo plasmado en las Escrituras. Lo triste es que muchas personas, incluyendo muchos cristianos, prefieren aislarse debido a que piensan que ya no pueden confiar en nadie más porque les fallaron. Debemos recordar que no estamos aquí en la tierra para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí en la tierra para servir a Dios y servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esa es la razón por la que estamos aquí en la tierra. Esa es la esencia del discipulado cristiano. Ahora veamos qué tiene que decirnos Salomón con respecto a eso. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Aquí nos presenta la incomparable bendición de tener un verdadero amigo en nuestra vida. El mensaje anterior, como lo dije en un principio, hablaba a personas que de alguna otra manera veían el trabajo con pereza o con excesivo esfuerzo. Ambas cosas eran vanidad, dice Salomón, eran necedad. Vea lo que el versículo 7 y 8 del capítulo 4 dicen. Son palabras del predicador Salomón. Dice: también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. En el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es deprimente, dice el predicador. La experiencia de Salomón con este hombre avaro le llevó a considerar la importancia que tiene la amistad en la vida de nosotros, los seres humanos, y también el valor de hacer las cosas junto con otras personas, sobre todo como cristianos. Yo creo que Salomón había memorizado aquel proverbio, un proverbio judío que dice: un hombre sin amigos es como una mano izquierda a la que le falta la mano derecha. ¿Se ha sentido usted así? A lo mejor Salomón está observando a aquellos peregrinos que llegan a la ciudad de Jerusalén por ese camino, único camino que llegaba hasta esa hermosa ciudad, y podía verlos a ellos viniendo en grupo acompañado. De ese concepto él saca una conclusión y es la siguiente: dos son mejor que uno. Dos son mejor
que uno. Contrastando la futilidad de la avaricia, de querer ganar solamente para mí, Salomón ahora dirige la atención a todos para que comprendamos la importancia de compartir lo que hemos recibido de Dios y también de trabajar juntos para la obra de Dios. Fíjense muy bien cómo lo pone. 4 situaciones en las que usted y yo podemos nosotros ver, palpar, notar esa incomparable bendición de tener un verdadero amigo. Y a lo mejor, mientras usted escucha que yo explique estas 4 situaciones, usted va a estar pensando en esa persona que usted considera su mejor amigo o su mejor amiga. Y lo felicito si usted ha llegado a la conclusión de decir que es su esposa o su esposo la persona que es su mejor amigo o amiga. La primera de ellas es la siguiente: 2 son mejor que 1 cuando nos enfrentamos a una tarea que no podemos hacer solos. Fíjese lo que dice el versículo 9. Es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Este pasaje no se refiere específicamente al matrimonio, aunque muchas veces en las bodas se utiliza este pasaje. Habla específicamente de una relación de trabajo. 2 son ciertamente mejor que 1 en el trabajo porque de alguna otra manera se pueden ayudar mutuamente. Si usted tiene una persona que está haciendo el trabajo él solo, pero puede tener a otra persona que le ayude, a lo mejor porque se dividen las ganancias van a recibir menos, pero van a completar mucho más. 2 son mejor que 1 en lo que tiene que ver con el trabajo. Además, se animan mutuamente a seguir adelante. También 2 son mejor que 1 cuando nos enfrentamos a una tarea con la cual no podemos solos. ¿Quién no se acuerda de aquella hermosa historia que se encuentra en en Marcos capítulo 2? Aquella historia del hombre paralítico, ¿se acuerda? En Marcos capítulo 2, versículos 1 al 4. Esa hermosa historia. Déjenme leérsela brevemente. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a su casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitantes que no había lugar ni siquiera enfrente de la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta donde Jesús estaba debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo de la casa. Y de ahí bajaron al hombre en su camilla justo enfrente de Jesús. ¿Qué hubiera pasado con el pobre paralítico si él no tuviera esos 4 amigos? ¿Se da cuenta? Todos necesitamos de alguien más en nuestra vida, sobre todo cuando nosotros estamos realizando cosas que es difícil que las hagamos nosotros solos. Este hombre paralítico supo el valor de este principio fundamental. Salomón dijo que era mejor compartir nuestra vida con otra persona que tratar de vivirla solos en este solitario planeta en el que nos encontramos. La vida bajo el sol, como dice él, es tediosa, es frustrante, es dolorosa y a veces traicionera. Pero el tener un amigo a nuestro lado, un verdadero amigo, puede ayudarnos a sobrevivir incluso los desafíos más preocupantes. Segunda, 2 son mejor que 1 cuando caemos. Fíjese el versículo 10, lo que dice: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Esta es una observación práctica, hermanos, especialmente para las personas que son mayores y también para aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad. No es bueno que vivan solos. Es importante que reciban asistencia de la familia o de algún lugar, ¿cierto? Hermanos, los caminos allá en la antigua Palestina no estaban pavimentados como están hoy en día, ni siquiera estaban allanados o aplanados. Muchas veces la gente caminaba por ahí y descuidadamente tropezaban con alguna roca que encontraban oculta entre el polvo que se levantaba en el camino. O a lo mejor alguien había tratado de abrir un agujero y estaba oculto y no se daban cuenta y caían en el pozo, en ese hoyo. Entonces era importante que caminaran juntos, que no anduvieran solos, para que de alguna otra manera uno previniera al otro del peligro que estaba ahí enfrente. ¿Cuán bueno es tener a una persona así en nuestra vida? Que nos ayude a darnos cuenta de que hay baches en el camino, de que hay agujeros en nuestro caminar y que tenemos que tener cuidado de no tropezar ahí.
Hay una ilustración que me encanta y quizá usted la haya escuchado, que habla acerca de un hombre que cayó en un pozo. Escúchela con atención. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir por sí solo. Una persona subjetiva se le acercó y dijo: me identifico con tu situación allí dentro del pozo, pero no hizo nada. Una persona objetiva se acercó y dijo: es lógico que alguien haya caído dentro de ese pozo, estaba abierto, pero no hizo nada. Luego llegó una persona realista, se acercó y dijo: sí, es verdad, ese es un pozo. Un matemático se acercó y calculó cómo se había caído en el pozo, pero no hizo nada. Un científico se acercó y midió la presión necesaria que se necesitaba, valga la redundancia, para sacar a este hombre del pozo, pero no hizo nada. Un geólogo se acercó y lo único que le dijo era que apreciara la estructura de la roca que había dentro del pozo, y no hizo nada. Un periodista se acercó para tener la historia exclusiva de lo que es ser alguien que cayó en un pozo. Un recaudador de impuestos se acercó y lo único que hizo fue preguntarle si ya había pagado los impuestos por el derecho de uso de pozo. Un inspector de la ciudad se acercó a preguntarle si acaso había sacado el permiso para poder excavar ese pozo. Una persona autocompasiva se acercó y le dijo: eso no es nada, debieras ver mi propio pozo. Un fariseo se acerca y le dice: solo la gente mala cae en los pozos. Un fundamentalista se acercó y le dijo: mereces estar dentro de ese pozo. Un carismático se acercó y le dijo: solamente confiesa que ya no estás en el pozo y listo. Un optimista se acerca y le dice: las cosas podrían ser peores. A lo que el pesimista también llegó y le dijo: las cosas se van a poner peores. Pero en eso llega Jesús, y viendo al hombre del pozo se arrodilló, le extendió la mano y lo sacó del pozo. Jesús tiene manos, pies, tiene piel, tiene ojos, y esos vienen en diversidad de colores, porque cada uno de ustedes, como hijos e hijas de Dios, son los pies, las manos y los ojos de Jesús aquí en la tierra. Alguien ha dicho que podemos darnos cuenta de que tenemos un verdadero amigo cuando estamos en problemas, porque ese amigo no nos abandona. Otra persona dijo que un verdadero amigo es el tipo de persona que cuando le llamamos a las 2 de la mañana y le decimos que lo necesitamos, no pregunta cuál es tu problema mientras decide si viene nuestra ayuda o no, sino que dice: ¿dónde te encuentras mientras está cambiando? Ese es un verdadero amigo. Cada vez que fracasemos, hermanos, cada vez que seamos engañados, cuando tropezamos, cuando nos sintamos atrapados, cuando nos metamos en un lío, necesitamos recordar la importancia de tener un compañero, un amigo de verdad, que puede estar a nuestro lado y nos ayuda a levantarnos, sobre todo cuando hemos caído en un pozo. Si esto tiene una aplicación más práctica y bíblica en nuestras vidas, el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas capítulo número 6, versículo 1. Si ustedes que son cristianos, si ustedes que son espirituales, ven a un hermano que ha cometido pecado, vayan y con espíritu humilde y manso restauren al hermano. Procuren no caer ustedes mismos en esa tentación. Cuán agradecidos estamos de nuestros amigos cristianos que son capaces de decirnos no las cosas que queremos oír, sino las cosas que necesitamos escuchar, porque lo hacen con la mejor intención de ayudarnos, aunque muchas veces nos hieran con sus palabras. Número 3, 2 son mejor que 1 cuando somos vulnerables. Versículo 11. Del mismo modo, si 2 personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? 2 son mejor que 1 en lo que tiene que ver con calentarse, con aspectos de la vida. 2 viajeros que tuvieron que pasar, en ese camino a Palestina, por ejemplo, imagínense a 2 viajeros que tenían que pasar y sufriendo las inclemencias del clima, pasar por esa noche con ese frío. Obviamente tenían que acampar juntos, de alguna otra manera procurar estar juntos para que el propio calor corporal pudiera ayudarles a mantenerse calientitos y no morir de frío en ese lugar. Pero una persona que va sola, la única manera en que esa persona puede de alguna otra manera conservar el calor es si viajara con un bulto de cobijas, ¿verdad?, para taparse en esa noche. Entonces la carga sería muy pesada. Los hombres casados sabemos muy bien
esto de lo frío y lo caliente, cuando estamos en cama a punto de dormir. No sé qué pasa, pero la mayoría, no todas, de las esposas son muy friolentas. Ellas quisieran que estuviera calientito todo el tiempo en el tiempo de frío y helado en el tiempo de calor. Yo le doy gracias a Dios por el cobertor eléctrico. No saben de cuánta me ha salvado eso. Se la recomiendo muchísimo. Pero debemos aplicar también esto no solamente a la vida física, sino también a la vida espiritual. ¿Cuántos de nuestros hermanos, cuántos de nosotros de alguna otra manera no hemos pasado situaciones en la vida donde nos sentimos fríos espiritualmente? Hemos estado ahí, nos preguntamos a veces, nos asaltan las dudas y decimos, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Creemos que la vida es injusta, que Dios es injusto. Las promesas de la Biblia nos parecen huecas, no tienen sentido cuando estamos pasando por momentos bien difíciles. El fuego apasionado que sentimos la primera vez que venimos a Cristo se ha extinguido. Se acabó la emoción de ir a la iglesia. Ahora cuando llega el domingo de la mañana, otra vez la iglesia. Ya nomás porque espero que de alguna otra manera haga un buen negocio allá para mi negocio, entonces voy a ir. Si no, no voy. Hermanos, cuando ese brillo de nuestros ojos, emocionados por venir a adorar el nombre del Señor, se apaga, es cuando más necesitamos nosotros a alguien que nos ayude cuando somos tan vulnerables, a alguien que nos anime, a alguien que nos pueda compartir el calor. Y eso se consigue en la comunidad cristiana. Tenemos que ser llenos de esa fuerza, de esa fe renovada, de esa nueva esperanza que otros creyentes tienen para no enfriarnos. Un día un pastor fue a visitar a un hermano de su congregación, a un miembro de su congregación que hacía meses que no iba a la iglesia. Cuando llegó y lo saludó, pasaron a sentarse frente a la chimenea y estaban platicando de muchas cosas. De repente hizo algo interesante el pastor, tomó unas tenazas que había a un lado de la chimenea y agarró con ellas una brasa, un carbón encendido. Estaba rojo vivo encendido y lo pone en el ladrillo justo enfrente de la chimenea. Y se le queda viendo. También lo hizo el hombre que estaba mirando el carbón. Y de repente cuando se fue enfriando, empezó a cambiar de color. De rojo intenso se puso negro cenizo. Luego, antes de que fuera demasiado tarde, agarra nuevamente la brasa y la coloca adentro y en el fuego. Y vuelve a recobrar su color original, ese rojo intenso. Con una voz reflexiva, el hombre le dice al pastor, el próximo domingo estaré ahí en la iglesia. Sí. Si nosotros nos aislamos de donde el Señor ha colocado el calor de su Espíritu Santo, obviamente nos vamos a enfriar, porque nadie es una isla. No menospreciemos a la esposa de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no será perfecta, pero Cristo la ve perfecta. No podemos nosotros dar nuestras opiniones acerca de esta congregación sin antes conocer qué es lo que opina nuestro Dios acerca de esta, su esposa. Entendamos que si este es el caso, debo analizar en mi corazón quién está mal, la iglesia o quizás sea yo. Pero no podemos nosotros permanecer en la iglesia del sofá frente al televisor viendo a los televangelistas charlatanes, creyendo que con eso vamos a ganar más conocimiento bíblico. Conocimiento sin práctica, simple y sencillamente, es inflar el ego. Cuando usted aprende de la Biblia y la pone en práctica, y qué mejor que ponerla en práctica con sus hermanos, entonces usted sabe lo que significa pertenecer a un cuerpo vibrante como es la iglesia. Número 4. 2 son mejores que 1 cuando nuestros problemas son abrumadores. Ve el versículo 11. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Dice, 2 son mejores que 1 en lo que tiene que ver con el peligro. Era peligroso caminar por aquellos caminos. ¿Usted se acuerda de la historia del buen samaritano? Que tuvo que ayudar a una persona que estaba semi-muerta o casi muerta, pero no sabía quién era. A lo mejor esa persona iba sola y los ladrones lo asaltaron. Esos caminos eran peligrosos. La gente, los peregrinos que iban a Jerusalén, los comerciantes que se dirigían a la ciudad de Jerusalén, iban en grupo, era por eso se llama peregrinaje. No se atrevían a estar solos. Hay algo maravilloso, están juntos, en armonía. Hay algo maravilloso el poder disfrutar de la compañía de otro creyente
y también de la seguridad que nos da el saber que una persona desea lo mejor para nosotros. Hermanos, la estrategia militar antigua indicaba que los soldados fueran a la guerra, pero no fueran solos, sino acompañados. Es más, cuando tenían que atrincherarse enfrente del ejército enemigo, cavaban una zanja lo suficientemente grande para que dos cupieran y se ponían espalda con espalda para estar disparando en flancos diferentes. Yo creo que de ahí viene la frase de cuidarnos las espaldas los unos a los otros, ¿verdad? De alguna manera, eso nos ayuda a entender lo importante que es aplicar esta fórmula de 1 más 1 es igual a supervivencia. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda cuando sentimos que los problemas nos agobian, cuando no vemos solución a estas circunstancias. Todos necesitamos ayuda. ¿Jesús ha prometido quitar esas cargas? No, sino sobrellevar las cargas. Él ha prometido venir y animarnos diciendo que su carga es ligera. De hecho, cuando no se puede dar un paso más, una de las cosas que experimentamos con Jesús no solamente nos ayuda con la carga, en ocasiones hasta nos carga en sus brazos y nos ayuda a pasar por medio de estas pruebas. Además, Él promete protegernos de nuestro enemigo, el diablo, el adversario. En primera de Juan capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que Él que ha nacido de Dios, o sea Jesús, no Jesús sino nosotros, el que ha nacido de Dios no está en pecado. Y dice: Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Salvador. Nos protege aún de los ataques del enemigo, y si permite alguno de ellos es porque sabe que es bueno para nosotros. Hay la historia de un niño que estaba asustado porque había una fuerte tormenta y le dio miedo a los truenos y los relámpagos, y le grita a su papá y le dice: papi, tengo miedo. El papá no se quería levantar de la cama y le dice: hijo, no te preocupes, Jesús te ama y cuidará de ti. Hubo un momento de silencio. Luego el niño respondió: sí, papi, yo sé que Jesús me ama, pero ¿cómo me caería bien alguien con brazos para que me abrazara fuertemente en este momento? ¿Quién sino los hijos y las hijas de Dios son los brazos de Cristo aquí en la tierra? Aquí en esta iglesia. El hermano o la hermana que está en el hospital, el hermano o la hermana que está pasando una enfermedad grave, el hermano o la hermana que está enfrentando un divorcio, el hermano o la hermana que de alguna u otra manera está pasando por un momento difícil con sus padres o con sus hijos, necesitan saber que hay brazos de Cristo aquí, cerca, para abrazar. Pero muchas veces los brazos no se extienden porque las personas, quizá por alguna mala experiencia, no se abren y comunican su necesidad. Esa es la única explicación por la cual en el cuerpo de Cristo los brazos no se extienden todos los días. Aprendamos a ser humildes. Compartamos cuáles son nuestras necesidades, pero dejemos a Dios el resultado. Él hará, y hará cosas más grandes que las que ustedes se imaginan. Habiendo considerado la importancia de la amistad y el valor que tiene que las personas hagan cosas juntas, Salomón llega al clímax de esta observación y dijo: 2 son mejores que 1. Pero vea lo que puso en el versículo 12, al final: mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Bien, dicen que un cordón no se puede cortar fácilmente si está bien trenzado en 3 partes. Una cuerda es débil, 2 cuerdas a lo mejor son un poquito más fuertes, pero de alguna otra manera, cuando son 3 las cuerdas, cuando de alguna otra manera podemos nosotros entrelazar estas cuerdas y darnos el tiempo, la oportunidad de estar unidos, nos damos cuenta lo que está diciendo aquí Salomón, porque un cordón de 3 dobleces no se corta fácilmente. Noten que Salomón al principio hablaba de un solo hombre, después hablaba de 2 hombres, finalmente hablaba de 3 hombres. Ese para mí es la definición de lo que es la verdadera amistad. Una amistad no se puede decir que se tiene cuando no hay otra persona con quien compartirla. Salomón lo estaba reconociendo y nos da esos consejos. Finalmente nos deja unos consejos prácticos por si acaso no entendimos lo que él quiso decir. La Biblia nos enseña a nosotros con ejemplos de personajes bíblicos de qué manera esto se da. Al menos 3 dejo para ustedes a manera de conclusión. ¿Quién nos recuerda la amistad de Elías y Eliseo? El principio de la amistad de Elías y Eliseo es la siguiente: los amigos calman las agitadas aguas de nuestra alma cuando sentimos que no podemos seguir adelante.
Los amigos calman esas agitadas aguas de nuestra alma cuando sentimos que no podemos seguir adelante. Después del reinado de Salomón, se levantó un profeta llamado Elías, para llamar a Israel a que se arrepintiera de su idolatría y que volviera a Dios. Se presentó delante de los monarcas de Israel, del rey Acab y de su esposa, la malvada Jezabel, y les dijo las palabras que Dios le había mandado. Lo único que consiguió es que la malvada Jezabel lo amenazara de muerte, y él corrió para esconderse. Totalmente derrotado, huyó al desierto. Finalmente encontró un árbol con poca sombra, se pone ahí abajo y se pone a lamentar diciéndole al Señor: ay, Señor, mejor quítame la vida. Estaba deprimido el pobre. Luego vemos que Dios entra en escena y no le dice: qué vergüenza, Elías, tú eres uno de mis profetas, ¿cómo te pones tú a sentirte temeroso de una fulana como esa? ¿Qué acaso no soy yo el Dios poderoso? Pues no le dijo esas cosas. ¿Sabe? Lo primero que hizo fue darle de comer y ponerlo a descansar. Lo primero que hizo. Más adelante, cuando estaba listo, cuando había recuperado fuerzas y energías, trae para él a un amigo, el profeta Eliseo. Llegaron a ser tan buenos amigos que al final de Primero de Reyes, capítulo 19, vemos que Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Era tan fuerte el lazo que les unía, era tan importante la manera que habían comprendido el ministerio que tenían, que Elías extendió su manto para decirle a su amigo: estamos en esto juntos hasta el final. Habrá ocasiones en que su alma se sienta agitada, hermano, hermana, agotada. Va a pensar que ya no puede más. Va a pensar que cualquier otra cosa que le ocurra es lo último que le puede pasar. Pero tiene que abrir sus ojos espirituales, porque el Señor está proveyendo ayuda donde menos usted lo piensa. Habrá momentos en los cuales tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus propias malas decisiones y va a tener vergüenza siquiera de contarle a los demás, porque sabe que era responsabilidad suya, pero de todas maneras hizo lo que sabía que no le agradaba a Dios y tiene vergüenza. Pero con todo eso, el Señor espera que usted le busque. El Señor tiene una solución para usted. Su agitada alma no querrá calmarse, va a necesitar ayuda. ¿Y sabe qué ayuda le va a dar Dios? La ayuda más segura que Dios le dará es que le traerá una persona, un verdadero amigo a su vida, que le ayude a sobrellevar la carga, que le ayude a poder decir las cosas que no quiere oír, pero que tanto necesita escuchar, y que de alguna otra manera Dios lo utilizará para que su situación pueda ser muy distinta a la que ahora vive. Los amigos calman las agitadas aguas de nuestra alma, como lo hizo Eliseo con Elías. Luego tenemos el caso de dos hermosas mujeres, Noemí y Ruth. Usted se acuerda de su ejemplo. Esta conmovedora historia de Noemí y Ruth nos enseña otro principio acerca de la amistad. Los amigos construyen un puente de esperanza y seguridad cuando nos sentimos vulnerables, expuestos y conscientes de nuestros propios fracasos. Los amigos construyen un puente de esperanza y seguridad cuando nosotros nos sentimos vulnerables, expuestos y conscientes de nuestros fracasos. Después que el marido y los hijos de Noemí murieron en un país extranjero, Noemí decidió regresar a su natal Canaán. Le dijo a sus dos nueras que también habían quedado viudas: hijas, váyanse con su familia, encuentren marido, vivan el resto de sus vidas, ya no tengo yo nada que ofrecerles. Pero Ruth no estaba dispuesta a hacer eso. Con esas palabras maravillosas en Ruth capítulo 1 versículo 16 le dice a su suegra: no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe o nos aparte de la muerte. Yo no sé si esto le pasa a usted con su suegra o si esto le diría a usted a su nuera. Lo único que le digo es que la historia de Noemí y Ruth representan una historia de compromiso leal hasta el final. Un tipo de compromiso que Dios ha prometido tener con ustedes y con nosotros como sus hijos. Este compromiso inquebrantable de Ruth hacia su suegra se presenta como ese ejemplo eterno de un amor leal, de una amistad incondicional en medio de la pérdida, la vulnerabilidad y la confusión. Ruth fue para Noemí precisamente eso, un puente sólido sobre aguas turbulentas. Quizá usted sea Ruth.
O quizá usted sea Noemí. ¿Sabe qué? Dios le tiene a esa persona que tanto le hace falta. Solamente espere en él. Tercer lugar y último, David y Jonatán. La amistad de David y Jonatán ilustra el tercer principio. Los amigos se ponen de nuestro lado cuando otros se proponen destruirnos. Los amigos se ponen de nuestro lado cuando otros se proponen destruirnos, burlarse, mofarse de nosotros. Después de que el joven David tuviera éxito matando a aquel gigante Goliat, su popularidad creció, mientras que la popularidad del rey Saúl se desvanecía. Esto provocó odio del rey Saúl hacia este joven pastorcito llamado David. Ahí en el primer libro de Samuel 17 encuentra su historia. Como consecuencia de aquel acto heroico, cuando regresó de esa batalla y entró a la ciudad, las mujeres salían danzando y cantando a toda voz diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. El rey Saúl, con toda su inseguridad, calculó la diferencia y esta era 9,000 a favor de David y 1,000 en contra de David, a favor suyos. No le salieron las cuentas. El rey, con toda su inseguridad, se molestó y sintió amenazado por este joven David y se permitió ser víctima de las circunstancias y de toda clase de inseguridades. Es terrible cuando nuestras inseguridades nos juegan una mala pasada, cuando pensamos que toda la gente está en contra de nosotros. Y es muy fácil, si usted está en una posición de liderazgo, sentirse así. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque el cansancio, porque la falta de sueño, porque de alguna otra manera el comer bien no le permiten pensar cordialmente, y se los digo por experiencia. Y a veces llegamos a pensar que todo mundo está en contra de nosotros y fraguamos cosas y situaciones en las cuales nos sentimos amenazados, pero es nuestra inseguridad. En lugar de que el rey Saúl de alguna otra manera hablara con David, óyeme, era uno de los mejores guerreros que tenía, instrúyelo, guíalo, sé su mentor, pero no, lo que quiso fue matarlo. Nada más lo veía, le hervía la sangre por dentro y le lanzaba lo que tuviera a la mano, una lanza, un teléfono, una gallina, lo que tuviera en la mano. De alguna otra manera algo quería hacerle, dañarlo. Pero aunque de alguna otra manera esto hacía, Dios proveyó algo para David. Dios había ungido a David como el próximo rey de Israel y tuvo que huir de la ira de Saúl por varios años hasta que murió este rey. Durante este periodo terrible de su vida, David encontró un buen amigo en el lugar menos esperado, el propio hijo del rey Saúl, llamado Jonatán. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, que de inmediato se creó un vínculo entre ellos dos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Otra versión de la Biblia dice que infundió dignidad y seguridad hacia David. A pesar de que su propio padre trató de destruirlo, David y Jonatán, este hombre, Jonatán, fue amigo fiel y estuvo al lado de su mejor amigo David, aún en contra de su propio padre. Los amigos se ponen a nuestro lado, aun cuando otros se proponen destruirnos. Cuando no tenemos a dónde volvernos, hermanos, cuando no tenemos a nadie, cuando de alguna otra manera el adversario está encima de nosotros, y el adversario para nosotros es el diablo, aunque muchas veces tome forma humana, porque se influencia a otros creyentes también. No entra dentro de los creyentes, pero hay creyentes que se dejan usar por el diablo, y yo conozco varios. De alguna otra manera vemos que en todo eso un verdadero amigo estará ahí de nuestro lado, y mejor amigo no hay que Cristo. Cristo es nuestro amigo fiel. Es mejor ser dos que uno, dijo Salomón, y mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Déjame preguntarle algo a usted. ¿Usted tiene amigos verdaderos aquí en la iglesia? No responda, no quiero ponerme a llorar aquí. Piénsalo para usted mismo. ¿Usted tiene amigos leales, sinceros aquí en la iglesia? Un estudio reveló de que los creyentes evangélicos que sienten que tienen un sentido de comunidad saludable dentro de su iglesia es porque ellos han logrado al menos cultivar 7 relaciones vitales de amistad dentro de la congregación. ¿Se dan cuenta? O sea que si usted logra numerar 7 amigos verdaderos, usted no tiene nada que decir en contra de que aquí en la iglesia no hay comunidad. Es lo que el estudio dice.
Entonces vayámonos poniendo de acuerdo y busquemos a otros 6 amigos y ya encontró uno para que podamos ver de qué manera esta comunidad bíblica es una comunidad saludable. Ahora tengo otra pregunta. ¿Ya es parte usted de un grupo vida? ¿Sabe usted que en grupos pequeños la transformación sucede? ¿Por qué no es parte de un grupo vida? ¿Porque usted prefiere estar aislado, haciendo lo que usted nada más quiera? ¿No quiere compartir su vida con nadie más? Es un poquito incoherente después de escuchar el mensaje de hoy, ¿verdad? Así es que le animo a que considere la posibilidad de formar parte de un grupo pequeño aquí en la iglesia, sea cual sea el grupo pequeño al que quiera pertenecer. Última pregunta. ¿Tiene usted una tarea significativa dentro del ministerio de la iglesia? ¿Hay una función que usted desempeñe dentro del ministerio de la iglesia? ¿Sabía usted que usted está puesto aquí no solamente para sentarse, escuchar el sermón, irse a la casa y volver al siguiente domingo? Usted está plantado en este lugar para echar fruto. Usted está puesto en este lugar. Si usted no conoce sus dones espirituales, vaya donde el hermano Rafi, vaya donde el hermano Williams, donde Ignacio, donde Pablo, donde Iván, donde un servidor. Le ayudamos a identificar sus dones espirituales, pero póngalos a trabajar. Usted jamás va a conectar con esta iglesia si usted es un extraño de que llega el domingo y se va. Necesita conectar de alguna otra manera para poder echar las raíces suficientes y producir el fruto adecuado. Dios ha dado a cada uno de nosotros al menos un don. Cual sea ese don, seguramente usted tiene más de 2. Usted tiene que ponerlo a trabajar. Es la manera como Dios puede extender sus brazos, puede usar su boca, puede usar sus pies y puede acercarse a una persona necesitada y poner su mano sobre su hombro y decirle: Cristo te ama y yo también.